Saludos hermanos, saludos amigos, saludos dominicanos y compatriotas. Esta es una entrega nueva de la parte del este. Con ustedes, José Alejandro López. Ya tenemos una serie de programas con un objetivo bien definido, que es traer una persona dominicana que con el mínimo de condición que sea dominicano y que pueda votar, que cumpla la edad suficiente para votar. En este caso tenemos a un invitado, es un poco especial porque es un invitado de Venezuela. En este caso tenemos una visita internacional, es el compañero Oliver Vielma, que nos va a dar su perspectiva en la parte de la política. Como sabemos, la idea es mostrar lo que el dominicano piensa de la política y sus actores. En este caso tenemos una persona de Venezuela porque la consideramos importante. La idea es comparar y ver la importancia del voto. Todos sabemos que Venezuela tiene una posición, una condición un poco especial ahora, que pasó a ser un país estable económicamente en los 60 y 70 y tuvo un giro, porque en los 80 hubo una época de crisis, que también comparada con nosotros, que fue la época del 86, que fue la parte económica, hicieron unos acuerdos con el FMI, aquí también tuvimos esa parte de esa historia. De aquí tenemos un gobierno que hubo una poblada en el 84, el gobierno de Jorge Blanco. Entonces en Venezuela le pasó lo mismo y terminó en un golpe de Estado. De ahí para acá la historia cambió para Venezuela. Entonces, Oliver, bienvenidos a tu espacio de la parte del este. Alejandro Oliver. Oliver, háblame un poco de ti principalmente, para saber tu historia. Algo no tiene que ser muy detallado, sino para que veamos de dónde tú vienes, cuál es tu posición de Venezuela. Sabemos que tú estás viviendo en este país ya hace unos días. Y cuéntanos de ti, ¿de dónde vienes de Venezuela? Bueno, primeramente, Alejandro, déjame agradecerte por la oportunidad. Claro que sí, bienvenido, esto es tu casa, Oliver. Y explicarle a tu audiencia humildemente que, o sea, aunque no soy un experto en política, no. van a pasar un rato ameno. ¿Ameno o a más? Las anécdotas por las que pasamos en Venezuela, que no son para nada aburridas. Yo de Venezuela conozco algo. Nunca he ido allá, pero tengo más o menos una noción de lo que pasó en Venezuela. Vemos que hubo un golpe de Estado en el 92, que lo encabezó Hugo Chávez con unos amigos de él también, y que no se concluyó, porque se rindieron, eran unos 5 comandantes. Pero Chávez se dio a conocer y en el 98 ganó democráticamente, porque la gente lo siguió. De ahí para acá la historia cambió totalmente. Sí, fue así, exactamente. Bueno, fíjate, luego de que se da esa intentona golpista hacia Carlos Andrés Pérez, Carlos Andrés entra en un proceso de enjuiciamiento, sí, ¿no? Y incluso es declarado culpable, mientras que los militares que ejecutaron el golpe de Estado, ninguno tiene un expediente. Se le abrió siquiera un expediente. Pasó como que nada, sí. Pasó como que nada, entonces ahí ya se puede ver que había muchas cosas ya planificadas, ¿no? Incluso a alto nivel, sí, ¿no? Pero a mí me gustaría hablarte más de cómo Venezuela comenzó su época de bonanza, llegó a un cenit, a un punto máximo, y luego fuimos experimentando un proceso de deterioro. Tenía un nombre esa época de Venezuela, como que la Dubái del Caribe. ¿Cómo era que se llamaba? Venezuela Saudita. Exactamente, que le decían, según yo leí, que le decían que al venezolano le decían que bájame otro. Como que iba a comprar y compraba con tanto dinero. Dame ese otro. Dame dos. Sí, dame dos. Sí, cuando el venezolano iba a Miami era muy conocido. Sí. Está barato, dame dos. Oye, sí, y aquí también hay muchas novelas de Venezuela, muchos actores, sí, aquí también hay mucha influencia de Venezuela. Una industria en su momento, Sí. la novela venezolana.
Bueno, mira, digamos que el auge de Venezuela comienza por allá en el año 52, Sí. 1952, con Pérez Jiménez, un dictador Sí. militar. Se usaba eso en América Latina, todo el mundo tiene un dictador preferido. Estaba de moda. Estaba de moda eso. Pero era un dictador de derecha. De derecha. Él se estaba intentando establecer como un ideal nacional. Tenía la visión de crear un hombre nuevo, un venezolano nuevo, ¿no? Oye. Y entonces era un poco, hay gente que lo caracteriza como megalómano, estos hombres que buscan hacer obras de grandes envergadura, Sí. para trascender históricamente a través de el desarrollo, ¿no? Entonces ese dictador tenía esa característica y supo impulsar muy bien lo que fue la industria petrolera y la infraestructura a nivel nacional. Oye. ¿No? Luego él es derrocado en el 58 por los partidos democráticos que estuvieron conspirando. No hubo ayuda de la CIA ahí. Como aquí. Digamos que siempre hay algo. Ahí Claro se que llegó sí. a lo que se denominó el pacto de punto fijo. Ok. Que fue que acordaron entre varios partidos políticos repartirse el poder democráticamente sin que uno desestabilizara al otro, porque antes de eso toda la historia republicana de Venezuela había sido de mucha conspiración y mucha violencia. Entonces digamos que desde el 58 al 70 tuvimos un periodo democráticamente estable, ¿no? Gracias a ese pacto de punto fijo. Punto fijo. El punto fijismo lo llaman mucho en la historia venezolana. Entonces, fíjate, yo soy licenciado en física, yo no soy un experto en política. Entonces yo veo el desarrollo de Venezuela como un proyectil que se lanza y llega a su punto máximo. Y tiene que caer. Y luego comienza a descender. Comienza con una velocidad inicial fuerte, grande, se va desacelerando, llega a un punto máximo y cae. Y tiene que caer. Digamos que el punto en el que ese proyectil es lanzado es el 52. El punto en el que alcanza su punto máximo en el 60. es más o menos en el 80. En el, Okay. 80. En el 60 tuvo un acelerón, en el 80 y luego a partir del 80 comienza... ¿Qué época es el 80? ¿Qué década? En los años 1980, eso... Mira, justamente yo estoy naciendo en el 79, Okay. para ubicarnos, Okay. ver dónde yo estoy ubicado. Yo estoy ubicado ya cuando está en su punto máximo. Yo comienzo a tener experiencia de vida en Venezuela cuando la situación está en su auge. Como está bajando, porque tú acabas de nacer ahí. Y va en declive. Sí. Y va en declive. Tú vienes a sufrir como 80, en el 90 comienzas a sufrir tú. En el 90 comenzamos a sufrir, exactamente. Entonces pasamos de tener una locura, y mi mamá me cuenta que cuando yo nací, las amistades, la familia, le llevaron coches de bebé, cunas, cantidad de cosas, y entonces era una cuestión irracional, ilógica, totalmente ilógica. Yo no viví la experiencia, pero hay fotografías, sí, claro, ¿no? Hay recuerdos y me echan los cuentos de que un bebé que tenía 5 coches. Ay, mi madre. ¿Qué coche ponemos el bebé para pasearlo? Para que tú veas. Ese era el problema. Generalmente no tiene uno o dos, como mucho. Tiene 5. Los problemas, y no éramos clase alta.
Éramos una gente de clase media. Que eso eran los problemas que tenían los... Era que hacer con tantas cosas. La gente iba a hacer mercado y no miraba los precios. Echaban en el carrito y ya, y pasa la tarjeta y casi que no les gustaba preguntar el precio, que le dijeran el precio, no, pásala ahí. Porque eso de que le estuvieran diciendo el precio era como que ofensivo, ofensa, sí. Algo así, sí. ¿Cómo va a ser? Como que la duda de que quizás no lo puedo pagar. Ajá. Algo así, no. Pásala ahí. Aquí nunca llegamos a ese punto, ¿viste? Bueno. Habrá gente que sí, claro que sí, pero normalmente no era así. Bueno, de ese punto, para que tengas idea, nosotros pasamos a el 90, cuando coincidió con el Mundial de Italia 90, una época en la que vivíamos en un penthouse, que era el penthouse más lujoso del edificio, sí, pero no teníamos con qué hacer mercado. Ay, y entonces nos ha tocado algunas veces pedirle a los vecinos y los vecinos pedirnos a nosotros que si azúcar, aceite. Sí, pero aquí también en el 90 pasó más o menos igual. Aquí tampoco ni siquiera tampoco combustible había. Aquí había un día para los carros parejos, los pares y los non y todo eso. El 90 también fue terrible, parece que era generalizado eso. Ok. Y entonces luego tuvimos la época del Caracazo, cuando la gente incluso salió a saquear la calle. Uh-huh. Pero hay algo interesante en ese Caracazo. Fue muy poca la gente que salió a la calle a saquear realmente porque tenía hambre. La intención era Ahí parece que hubo una conspiración desestabilizadora. Eso no está muy claro, no tengo pruebas. Había unos partidos que estaban involucrados en eso. Pero lo que yo sí te puedo asegurar que es sospechoso porque la gente mayormente estaba saqueando televisores, refrigeradores, sí, electrodomésticos, no de una puerta, el mejorcito, bicicleta montañera, o sea, artículos de media y alta gama, no, tampoco artículos, ¿no? Y tampoco era comida. Y sí hubo uno que otros focos que salieron a saquear alimentos, pero sí, te puedo asegurar que no fue la mayoría, o sea que la situación del país sí se estaba viendo, sí estaba grave. O sea, para como estábamos anteriormente, sí, estábamos muy mal. Pero tampoco era tan grave como se vio luego. ¿Cómo se vio luego? Digamos 2015, 2016, que eso ya fue ahorita ya, sí. El declive total, ¿no? Bueno, yo estoy en Venezuela para esa fecha casualmente. Comienza en la ciudad donde yo estoy una epidemia de difteria, que fue muy fuerte y en Venezuela hace años que se había erradicado la difteria, ¿no? Luego hubo una sequía muy fuerte vino un verano muy fuerte, hubo una sequía muy fuerte, la represa del Guri se secó. Uh-huh. No había cómo producir electricidad. Producían electricidad a través de las termoeléctricas, pero no era suficiente para abastecer toda la demanda. Se paró mucho el comercio. En ese momento yo, aunque era licenciado en física, yo tenía que desarrollarme en el área del comercio, mayorista, de accesorios para celulares. Ese era el rubro al que yo me dedicaba. Al final de los 90 por ahí, llegando a los 2000 por ahí. Entre el 2002, 2010 a 2016. Ese me iba muy bien. Un día malo mío de facturación, ojo, de facturación, no de ganancias, no de beneficio, nada de pensar tampoco. Pero un día malo era una facturación de $500. Súper bien para un día de eso. Eso era un día malo. Ahora ni te cuento los días buenos. Los días buenos eran muy buenos. Bueno, en fin.
Yo ya veía que muchos sectores, mucha gente estaba retirando de la economía y comenzaban a irse del país. Sí. Todavía el sector donde yo estaba no se había visto tan afectado, ¿no? Yo seguía pujante, yo seguía produciendo, yo incluso me estaba expandiendo, ¿no? Okay. Hasta que llegó ese periodo de esa sequía Sí. y empezaron a cerrar los centros comerciales. Y, Vale. y dentro de los centros comerciales empezaron a cerrar los locales. Luego los centros comerciales abrían a medio tiempo. A medio tiempo. A medio tiempo. En ese medio tiempo yo iba y buscaba... Pues ya eso era 2010 y pico por ahí ya. Eso ya era en 2014, 2015, Por ahí, sí. por ahí, sí. Pero una cosa, Oliver, porque en este caso la idea es ver la diferencia de los sistemas políticos. ¿Cómo el venezolano acepta el discurso que trajo, un ejemplo, Hugo Chávez? Porque aunque sabemos que también hay corrupción, porque eso en Latinoamérica es lo más normal, siempre es corrupción, pero había más o menos manejo de dinero, efectivo, como usted acaba también de decirlo, que había más o menos una estabilidad económica. Y vemos que Chávez, luego de que hace el intento de golpe de Estado y que vuelve como un héroe y gana en el 98, incluso a él también hicieron también golpe de Estado como en el 2001, que duraron unos días fuera del gobierno y después otra vez volvió. ¿Cómo el venezolano acepta ese discurso sabiendo que es un discurso muy parecido, muy similar al sistema que se utiliza, por ejemplo, en Cuba? Porque Chávez dijo todo el tiempo que su línea era socialista y que veía o que ofrecía un sistema de igualdad, de que el gobierno es el que toma el control de todo y que... ¿Cómo le vende eso a un pueblo? Bueno, mira. Porque suena muy bonito. Si tú buscas registros de video que los hay en YouTube, Sí. tú ves que el Chávez de esa época, él no habla para nada de socialismo. ¿Pero su partido es socialista de Venezuela? Sí, pero en esa época él no habla. Ok. Él incluso le preguntan a Jaime Bailey en una entrevista, le pregunta que si Cuba es una dictadura y él le afirma que sí, que Cuba es Sí, yo vi ese video. dictadura. Sí. Y Chávez hablaba en esa época de libre mercado, de que no iba a cerrar ningún tipo de industria, de que no iba a intervenir para nada. Que ni pensar en expropiarse. Exacto, nada de eso. Sin embargo, habían personas que más cercanas al movimiento, que sí estaban percatadas de la situación, del peligro. Sí. Pero la mayoría de la población estaba descontenta con el sistema Capitalista. de la época. No, en Venezuela nunca tuvimos capitalismo como tal, un sistema, un régimen capitalista nunca hubo. Nosotros lo que tuvimos en Venezuela fue una socialdemocracia. Ok. Una socialdemocracia que le dejaba un espacio muy amplio a la economía para que funcionara como una economía de libre mercado, Okay. ¿verdad? Sin embargo, de vez en cuando, desde ese régimen democrático, de vez en cuando se tomaban medidas restrictivas a esa economía que entre comillas era de libre mercado. Sí. Por ejemplo, a veces se sugerían los precios y a veces se imponían los precios, ¿ves? Por mencionarte algo, ¿no? Pero había más libre mercado Sí. que el que hubo en cierto periodo y al cual ahora están intentando volver a retomar, a regresar. Ok. ¿No? Escúchame, en el tiempo que estaba Chávez gobernando Venezuela, se utilizaba la técnica que usan los gobiernos dominicanos, en este caso, porque ahora se usa como una nueva moda,
de los temas sociales, ayudas económicas y darle... Aquí se utilizaba desde los 90, aquí se daba una fundita. Aquí se daba una funda y después una caja de comida, que eso lo implementó Balaguer, que le daba también a la gente. Y después se hacía en efectivo, ahora se hace una transferencia, una tarjeta, que se llama Supérate, ante la solidaridad. También se usaba eso en Venezuela, el gobierno le daba. Mira, eso es algo que no llegó con Chávez. Estaba antes. Eso viene desde antes. Uh-huh. Porque muchas veces se busca en esto de la política como que buscar un culpable, colocar el peso de la culpa totalmente sobre un político. Sí, no, claro, ¿no? sí. Y el peso de la culpa está distribuido entre incluso los políticos que hicieron bien, hasta cierto punto ese bien que hicieron luego, nadie tenía la idea, la visión de que iba a ser para mal. Sí, ¿no? no, claro, claro. Entonces, digamos que en Venezuela la culpa está distribuida entre la sociedad, la política, o sea, todo el sistema, o sea, el auge y el declive fue total. Sí, pero Chávez era muy querido en Venezuela. No, sí, y hizo muchas cosas buenas y luego tenía buenas intenciones, pero a lo mejor estaba rodeado de la gente que no era correcta. En fin, lo que yo te puedo decir es que lo mismo que te digo, que nunca fue un sistema capitalista, era una socialdemocracia, desde los inicios porque cuando el auge petrolero, sí, Venezuela pasó de ser un país ganadero a tener una industria petrolera. O sea, Venezuela no tuvo la transición de la agricultura, la ganadería, a una industrialización, sí, y luego un desarrollo de las energías. O sea, Venezuela dio el brinco. pero ese capitalismo también, capitalismo puro, porque tú tienes un producto que te estás vendiendo. Claro, pero las políticas no funcionaban y la economía no funcionaba, sí, como funcionan en un sistema capitalista normal. Sí. Porque había subsidios de todo tipo, y antes de Chávez, hubo muchísimos más subsidios. Que ese fue el descontento de la gente, que luego de que los partidos anteriores a Chávez, comienzan a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, ese dinero comienzan a manejarlo de mala manera. Uh-huh. La corrupción siempre estuvo presente, pero comienza a intensificarse, ¿no? Entonces la gente vio que, mira, estos planes, estas ayudas, estos subsidios que me tenían están mermando, ¿no? Okay. ¿Qué pasó? Que querían volver a eso, ¿me entiendes? Entonces, en ese descontento de querer volver a eso, de volver a tener esa bonanza, sí, esa facilidad, uh-huh, ¿verdad? Es donde viene Chávez y calza como pieza de Lego a lo que la sociedad está pidiendo en ese momento, ¿me entiendes? Pero nosotros nunca tuvimos un sistema capitalista, realmente capitalista. Sí. Siempre fue de una socialdemocracia que brindaba todo tipo de ayudas. Mira, las mujeres embarazadas les daban potes de leche para alimentar a sus bebés, les daban pañales, les daban ayuda, había subsidios de todo tipo. El agua era prácticamente gratis, la electricidad, bueno, incluso hasta ahora los precios de la electricidad comparados con los de acá o con los de cualquier país del mundo, allá
la electricidad da Sí. risa pagarlo. Si Sí. yo tengo primos en Venezuela que la factura les llega en centavos de dólar, no llega Ni a un dólar. en bolívares cuando lo cambias. Sí, sí, sí. No llega ni a un dólar. Mi madre. Y aquí uno tiene que pagar. Y estamos hablando de una infraestructura eléctrica que dejó bien montada Pérez Jiménez, que duró 6 años, Sí. nada más, De gobierno. del 52 al 58, ¿no? Y es una infraestructura eléctrica muy sólida, muy bien montada. Mira que desde tiempo todavía da fruto desde tiempo para acá. Incluso con todo el deterioro y el mal mantenimiento, eso está de pie. Bien. Ahora todavía funcionando. Sí. Entonces, es curioso. También había mucha gente cuando apareció Chávez que tenía una añoranza con ese periodo en el que los militares gobernaron y a todo el mundo le iba bien. Sí que les tenían la vida a la gente hecha de cuadritos porque eran régimen militar, sí. Normalmente, Sí. y Pérez Jiménez siempre estuvo claro con lo que él era un dictador y él no tenía problemas en reconocer que él era un dictador. Sí. Él en todas sus entrevistas Un dictador. se declaró que sí, que él fue un dictador porque Sí. eso era lo que era. Eso era lo que sabía era. hacer, él era un militar Sí. de carrera. Bien, vamos a hacer una pausa porque ya está un poquito largo y vamos a continuar en breve para concluir nuestra entrevista, nuestra conversación con Oliver Bielma, venezolano. Continuamos.